sean bienvenidos a nuestras reuniones. Yo las voy a silenciar y cuando termine Ida de dar su charla, voy a activarlo para que todos podamos conversar con ella. ¿Y puedo compartir pantalla? Sí, no hay problema. Estás de coanfitriona, así que no hay problema. Yo voy a dar unas pequeñas reseñas de Ida. Ella es hija de padres polacos. Ella llegó a los 5 días 25 días a Cuba, es decir, casi nació en Cuba. Ella es licenciada en Control Económico, máster en Ciencia de la Informática de la Empresa en la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Murcia y la Universidad de La Habana. Es profesora por más de 40 años en la Universidad de La Habana en diversas aplicaciones informáticas para economistas y contadores. Realizó muchos trabajos de investigaciones, publicaciones relacionados con la docencia. Ida está vinculada por más de 20 años a la comunidad hebrea, formando grupos de religión. Fue también programadora analista en Nicaragua, en el Instituto de Turismo Nicaragüense. No. Entonces tu historia, yo vi en Google, está... No, hay un error ahí. Yo fui programadora, pero en Cuba, nada de Nicaragua. Ya, aquí decía Nicaragua. No. Borrémoslo de Nicaragua. Sí, por supuesto. Y es participante muy activa del grupo Valija de Apócrifos, un grupo colombiano, generalmente la mayoría de la gente es colombiana, sí, pero también hay de otras partes como Ida de Cuba, como gente de Chile, de Puerto Rico, Argentina, Panamá. De Panamá, de México. Están todos invitados, si lo quieren, son los lunes a las 9 de la noche, y los temas que se hablan son todos relacionados con judaísmo. Así que si le interesa a alguno, yo tengo la posibilidad de darle todos los antecedentes para que se metan. Yo creo que con todos estos antecedentes que di de Ida, podríamos comenzar, Ida. Con mucho gusto. Ok, adelante, por favor. ¿Se ve? ¿Se oye? Muy bien. Bueno, pues antes de comenzar, agradecerle a B'nai B'rith Chile, me dan la oportunidad de que conozcan un poquito de Cuba y con mucho gusto comparto con ustedes algunas de las cosas relacionadas con el judaísmo, con los judíos en Cuba, que yo sé que siempre todo lo que se trata de Cuba y particularmente de los judíos pues llama mucho la atención y bueno, vamos a ver si logro cubrir un poco las expectativas que puedan tener. Vamos a comenzar un poquitico de atrás para atrás, ¿desde cuándo hay judíos en Cuba? Bueno, la historia de los judíos en Cuba, según cuentan, se remonta desde el propio descubrimiento de la isla de Cuba en el año 1492, porque se dice que un español llamado Luis de Torres llegó junto con Cristóbal Colón y pues bueno, fue el primero que se considera que llegó a la isla de Cuba, y junto con los primeros colonizadores llegaron también algunos judíos de España dominada por la Inquisición. O sea que en esos primeros años, en la Inquisición, cuando el descubrimiento de Cuba, ya empezaron a llegar judíos, claro que sin ningún asentamiento, ni mucho menos. Hay algunos documentos que nos dicen que la única gobernadora de Cuba, la señora doña Isabel de Bobadilla, era judía. Esta señora tuvo una personalidad muy definida en Cuba, tanto así que ella tiene una estatuilla que es la que se considera el símbolo de La Habana, que es la ciudad capital de la isla de Cuba. También otro judío, Francisco Gómez de León, que fue preso y ejecutado en La Habana a principios del siglo XVII por sus convicciones religiosas. Son algunas de las historias que se cuentan con relación a los primeros judíos que hubo en Cuba. Ahora, ¿desde cuándo se asentaron ya algunos judíos en Cuba?
Los orígenes de la comunidad judía en Cuba están ligados a la propia guerra de independencia y a la guerra española. O sea, desde los años 1868 y 1898, que fueron las dos grandes guerras que hubo en aquella época, en el siglo XIX, en Cuba. Los judíos americanos fueron los primeros emigrantes que llegaron a la isla y se establecieron como negociantes, como soldados veteranos, por principios aproximadamente del siglo XIX. Y ya en 1904, o sea, comenzando el siglo XX, se funda la United Hebrew Congregation, una sinagoga reformista y un cementerio también. Antes de la Primera Guerra Mundial, inmigrantes sefaradíes comenzaron a arribar a Cuba desde Turquía y el cercano Oriente. Y en el año 1914, los judíos sefarditas establecieron una organización comunitaria llamada Shevet Ahim. Y esto es una imagen de aquel Shevet Ahim de principios del siglo XX, del año 1914. Ese templo, claro, ya como tal no existe, la edificación sí existe, aunque realmente está muy lamentablemente deteriorada. La inmigración desde la Europa del Este comenzó en los años 20-21, que fue la inmigración más grande. O sea, hay muchos judíos en Cuba que son hijos, nietos, la mayoría nietos, de los que llegaron a Cuba en esa década, principios de la década del 20, del siglo XX también. Para la mayoría de estos judíos, lógicamente, Cuba no era más que un punto intermedio de tránsito para ir hacia los Estados Unidos. Perdón. Pero las leyes de inmigración siempre fueron unas leyes bastante complicadas y muchos de ellos pues se vieron obligados a quedarse en la isla, en la cual se establecieron hasta, bueno, los años, la década de 1950, que esa es una historia que después no la vamos a contar, pero ustedes me van a preguntar seguramente. Vamos a hablar un poquitico sobre el buque San Luis, que creo que todos lo conocen o en algún momento deben haber oído hablar de eso. Esto es una imagen del buque San Luis con todos los pasajeros que venían. Y el 13 de mayo del año 1939 zarpa el buque San Luis del puerto de Hamburgo, con más de 900 judíos alemanes. Ellos huían, por supuesto, de la persecución nazi. Ustedes saben, en esa época era que comenzaba más fuertemente y muchos trataron de salir, muchos trataron de, por supuesto, de huir de ese destino terrible. Todos llegaban a La Habana y estaban todos con visa para entrar. Pero en ese momento había un presidente llamado Federico Laredo Bru que invalidó todas esas autorizaciones que tenían y simple y sencillamente no dejó que el buque entrara al puerto de La Habana, ni mucho menos que desembarcaran sus pasajeros. Esta negativa hizo que tuvieran que seguir rumbo y muchos de ellos no fueron aceptados en ninguno de los países a donde intentaban ir, por lo que solamente se supone que aproximadamente 240 lograron sobrevivir a la Shoah. Los demás, pues todos fueron a parar a la ciudad de Amberes, donde, bueno, fueron deportados a campos de concentración y sufrieron la misma suerte que otros tantos 6 millones de judíos. Seguimos con un poquito de historia de la comunidad hebrea de Cuba. Y traigo a colación este señor Abraham Marcus Materin porque fue un personaje importante que dejó huellas en la comunidad hebrea de Cuba. Era un periodista, escritor, conferencista, historiador. Era judío cubano lituano. Nació en 1916 en Lituania y con 7 años llegó a Cuba con sus padres y sus hermanos, o sea, aproximadamente en el año 1924. Como periodista colaboró en el periódico El Mundo un periódico que circulaba en Cuba hasta el año 1960 aproximadamente, y también con otros periódicos argentinos, México, Venezuela, Estados Unidos, siempre tratando temas judíos. Fue fundador y director de las revistas hebraicas e israelías, del periódico Reflejos Israelitas también. Fue director de la Biblioteca de la Comunidad Hebrea de Cuba desde 1955 hasta su muerte.
En 1950 fue galardonado con la Orden del Centenario de la Bandera Cubana y en 1958 designado Caballero de la Orden Nacional Carlos Manuel de Céspedes. Carlos Manuel de Céspedes es considerado el padre de la patria, o sea que una condecoración con ese nombre evidentemente le daba un prestigio y un honor muy grande, en este caso a Abraham Marcus Materin. En 1983 muere Marcus Materin cuando estaba escribiendo una obra sobre los judíos en Cuba. Esa obra se rescató y se guarda en la biblioteca, y en honor a él, la Biblioteca de la Comunidad Hebrea de Cuba lleva su nombre. O sea, siempre se le recuerda como una persona que realmente tuvo muchos valores dentro de la Comunidad Hebrea de Cuba y aportó mucho a la Comunidad Hebrea de Cuba. Por aquí seguimos con las imágenes y las cosas de las memorias. Esta imagen que ustedes ven aquí es el Colegio Hebreo del Centro Israelita de Cuba. Este colegio, yo estudié en este colegio y bueno, realmente cuando lo veo me da un poco de tristeza mezclada con alegría, ¿no? Recuerdos alegres de mi infancia, pero tristeza porque está deteriorado, muy deteriorado. El otro día casualmente una amiga que andaba por esos lugares le tomó una fotografía por otra razón, no porque tuviera nada que ver conmigo, y me la mandó. Y casi me dieron deseos de llorar cuando vi el estado en que se encuentra. Pero bueno, no puedo resolver ese problema, solamente recordarlo. Por acá está la imagen de una fotografía del centro del cementerio Ashkenazí, que está en La Habana, que es la capital de Cuba, como dije antes, y en la parte de atrás está el cementerio sefardita. Ambos cementerios existen en el día de hoy, o sea, están todavía, ahí están. Y ahí desde esa época, pues desde hace muchos años, están los fallecidos judíos con sus familiares. Okay. Por acá tenemos, señalado con esas flechitas rojas, algún personaje histórico importante que también visitó la isla de Cuba. El científico alemán Albert Einstein estuvo en Cuba el 19 de diciembre de 1930 y permaneció en la isla aproximadamente unas 30 horas, y por supuesto se reunió también con la comunidad hebrea de Cuba, y de eso también quedan algunas memorias y algunos documentos que se guardan como un tesoro, algo muy bonito dentro de la historia de la comunidad hebrea de Cuba. Las sinagogas que tiene La Habana. La Habana porque La Habana es la capital y por eso traigo a colación las sinagogas de La Habana. Esa imagen que está ahí es de la sinagoga Beit Shalom, que si alguno ha estado en Cuba, es la que se conoce como el patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba. Es la sinagoga más importante que tiene Cuba y tiene también una historia, no la voy a calificar, una historia. Esta parte de acá está la puerta de entrada a un saloncito para de ahí seguir a la sinagoga. O sea que esta es la primera puerta y una segunda que nos da acceso a la sinagoga, de la cual después les muestro también algunas fotografías de la parte interna. Y esto que está aquí, no sé si lo pueden ver, es una edificación que está a la izquierda. Toda esa área que está acá, toda esa área, desde este muro hacia acá, hacia la izquierda, todo eso era antes de 1960, era parte del patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba. En los primeros años de la revolución, ustedes saben, o no sé si saben, yo se los digo, se eliminaron todas las religiones de Cuba, pasaron a no existir. Y junto con ellas todas las instalaciones religiosas también. Por lo tanto, eso dejó de pertenecer a la comunidad hebrea de Cuba y pasó a formar parte del patrimonio del gobierno. Después de unos cuantos años, se trató de rescatar esa instalación y se logró que permitieran comprar esta parte de aquí, que es la que ustedes están viendo, que está más iluminada. Esta otra sigue siendo del gobierno, del gobierno de Cuba. Por suerte está muy bien mantenida. Inclusive a la entrada en el piso hay como
10 metros de 10 metros cuadrados, que hay un Maguen David que está en el piso en mármol y se mantiene afortunadamente intacto, porque eso es un símbolo importante para nosotros. Yo iba de niña, jugaba en ese lugar, estaba ahí, se hacían fiestas, se hacían bodas, bueno, en fin, toda una serie de actividades y uno guarda un recuerdo y se lamenta un poquito cuando ve que eso se ha perdido, pero bueno, el hecho de que al menos se mantiene es algo agradable. No es de la comunidad, pero bueno, se mantiene. Por acá tenemos a Adat Israel. Adat Israel es la única sinagoga ortodoxa en Cuba. Se mantiene hasta el día de hoy. Es bastante antigua. Yo no recuerdo el año en que fue creada, pero sí recuerdo que es bastante antigua. Está en la zona colonial de La Habana, en La Habana Vieja, que se llama La Habana Vieja, la zona colonial, y todavía hoy en día se mantiene y es, repito, la única sinagoga ortodoxa que tiene Cuba. Está el Centro Hebreo Sefaradí de Cuba, que es la tercera sinagoga que tenemos en La Habana, y bueno, pues se complementan las tres, y entre las tres se hacen los servicios religiosos, y los judíos en Cuba asisten a una de las tres sinagogas regularmente. En el interior del país también hay algunas sinagogas, pero son muchísimo más pequeñas porque también la membresía es muchísimo más pequeña. Por eso no las traje, porque realmente inclusive hay algunas de ellas que radican en casas de personas de la comunidad. No son locales como tal habilitados para sinagogas, sino que son casas que se han hecho algunas adecuaciones para que puedan guardarse alguna Torá, tener una pequeña bimá o algo que pueda simular para hacer un servicio religioso. La Bnei Brit, que también está en Cuba, porque quizás algunos no lo sabían. Esta fotografía que está aquí, este señor Simón Goldstein, que es el vicepresidente de la Bnei Brit en Cuba, el señor que está a su lado de la barba es Samuel Sagovalov, presidente de la logia Bnei Brit en Cuba. A su lado se encuentra Alberto Javiles, que me imagino que muchos de ustedes lo conocerán, los que tienen algo que ver con Bnei Brit lo deben conocer, de Bnei Brit Latinoamérica. Muy amigo de Cuba, visitó a Cuba muchos años, digo visitó porque también hace muchos años que no va. Luego a su lado con la camisa verde está David Prinstein, vicepresidente de la Comunidad Hebrea de Cuba. Por acá está Ana María. Ana María hace unos cuantos años hizo Aliyá, está en Israel. Luego está Adela Dvori, la presidenta actual de la Comunidad Hebrea de Cuba, que luego voy a hablar un poquito de ella, una persona maravillosa. Y por acá está yo, que hasta que salí de Cuba estaba de tesorera de la Bnei Brit de Cuba. Por acá una imagen de una reunión, o sea, de miembros de la logia Bnei Brit, después luego de una reunión que nos tomamos una fotografía. Y esto es un tema del cual yo no puedo dejar de hablar. El proyecto Tzedakah. Acá tenemos una imagen donde este señor que está aquí, Stanley Cohen, y este otro que está aquí, Steven Joselevich, este es el cubano, el presidente de la comunidad hebrea de Santa Clara. Este es un extranjero que estaba de visita. Pero este señor y este otro, Steven Joselevich y Stanley Cohen, crearon el proyecto Tzedakah para Cuba. Ese proyecto Tzedakah es un proyecto que ha ayudado a más de 120 familias judías en Cuba. El proyecto consiste en la entrega mensualmente, desde hace más de 20 años, de una cantidad de dinero a 120 familias. En estos momentos, 120 familias. Empezó con un grupo reducido de familias para las cuales Stanley Cohen y Steven Joselevich empezaron a hacer aportes prácticamente de su bolsillo para mejorar un poco las condiciones de vida de algunas familias judías en Cuba. Y se tomaron algunas de las familias que estuvieran, por supuesto, más necesitadas. El proyecto se fue ampliando. Hubo un momento en el que el propio Stanley Cohen nos pidió
nos dijo que quería incrementar la cuantía de la tzedakah que se daba para las familias. Y nosotros le pedimos que no aumentara la cuantía, sino que aumentara el número de familias para que se favorecieran más familias. Y él accedió a nuestro pedido y se complació a él mismo. O sea, aumentó la cuantía y la cantidad de familias. Por eso es que esto es una persona, un proyecto que no puedo dejar de mencionar cuando se habla de la comunidad hebrea de Cuba. Stanley Cohen, lamentablemente, hace unos 3 años falleció. Y entonces se agregó Stanley Falkenstein, otro miembro de B'nai B'rith también, que durante muchos años ha ayudado también a la comunidad hebrea de Cuba, y al no estar Stanley Cohen, asumió la responsabilidad de mantener ese proyecto Tzedakah para Cuba, y de verdad que ha sido una ayuda que quizás ustedes no tengan ni idea de lo que eso puede representar para familias en Cuba. Algo extremadamente grande y que se agradece infinitamente. No hay forma nunca de agradecer del todo semejante bondad, semejante proyecto de estas personas que, bueno, luego se sumaron, por supuesto, otros más, ¿no? Pero como ellos fueron los que lo crearon y los que lo mantuvieron y lo mantienen hasta el día de hoy, desde hace, yo creo que, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero hace poquito más de 20 años, como en los años 98, 99, quizás 2000, ya se creó este proyecto de Tzedakah. Bueno, vamos a ver qué actividades se realizan. Bueno, por acá vemos a un niño, que está aquí, Ardiel Begar, que está haciendo su bar mitzvah con su hermano, haciendo la actividad de bar mitzvah como se hace en cualquier lugar. Luego por acá tenemos a una niña, también Elite Levy, también haciendo cuando estaba presentándose para su bar mitzvah, porque son actividades de índole religiosa que obviamente se llevan a cabo. Cuba también participa en las macabiadas. Cuba ha participado en las macabiadas en Israel, ha participado también en Chile, ha participado en México, en Panamá, ha estado en Paraguay también. O sea que participan en actividades deportivas también. Por acá, esto que ustedes ven acá a la izquierda, no sé si se puede distinguir lo que dice, yo se los digo. El patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba invita en la celebración del 60 aniversario de la inauguración del patronato al abanderamiento de la delegación que va a participar en los Juegos Panamericanos en Chile en 2015. O sea, esta es la invitación que se hace y bueno, esto lo traje porque realmente me pareció muy bonito, ¿no? Porque casualmente hasta se hace en Chile y estamos ahora en estos momentos en Chile, como les dije a mis hijas hoy, digo, hoy voy a viajar a Chile. Y entonces por acá tenemos al grupo de los deportistas que salen, o sea, ya eso es en el aeropuerto, que salen a su viaje a las macabiadas, a las cuales han traído medallas, o sea, han tenido una participación no tan buenísima como quisiéramos, pero han tenido una participación activa, buena, y han traído también algunas medallas. También celebramos festivales de Ricudim. El Ricudim es una de las actividades más vivas en la comunidad hebrea de Cuba. Por acá está la invitación a un festival que se hizo en el año 2016. ¿Cuántos grupos de Ricudim hay? Bueno, pues existen varios grupos de Ricudim. El de los niños, y digo que de 0 a 12, 13 años, porque los niños a veces están en las actividades de la comunidad y hay algún ensayo o se está haciendo ya una actividad de Ricudim, y los niños desde que caminan ya quieren bailar, ya están incorporándose, ya están realmente desde muy temprano, ya que casi que se caminan, ya están queriendo bailar. Está el grupo de los jóvenes 12, 13 años, o sea, ya cuando cumplen, hacen el bar mitzvah, y hasta los 30 años pasan a formar parte del grupo Emuná. Después está el grupo de 35 a 55, que es el grupo de Arkeino. Y por último, el grupo de 56 hasta que las personas tengan deseos de bailar, que es el grupo Hibukim. Esta es la leacá
Aleph Bet, que es la de los niños, obviamente, con una morá, que esta morá es la morá de los niños y es la morá de Hibukim, los adultos mayores también. Por acá está Susana Said, que es la presidenta de la organización juvenil, que también es junto con ella, ambas son morot de Rikudim. Está esta Leacá, que es la Leacá Emuná, que es la de los jóvenes, aquí en plenas funciones. Este muchacho que está aquí, él ha sido uno de los medallistas de las Macabiadas, medalla incluso de oro en karate. Otras dos Leacot de Rikudim, está la de Arkeino, que es esta que está aquí, de los más jóvenes, y la Leacá de Rikudim, de Hibukim, perdón, que es la de los adultos mayores, que bueno, es la más pequeña porque a veces la gente no se entusiasma a bailar, pero ahí están. Ahí están. Estas son posando la fotografía y estas de acá abajo en plenas funciones, aunque sin música porque no tienen movimiento. Ahora por acá. Por acá tenemos a la celebración de las festividades. Este señor que vemos aquí, quizás algunos de ustedes lo conocen, es el rabino Shmuel Steinhendler. Shmuel es desde hace más de 20 años el rabino que atiende a la comunidad hebrea de Cuba. Él no vive en Cuba, él vive en Chile. Yo de hecho lo invité y me dijo que iba a ver si podía estar para que estuviera acá en la presentación esta hoy. Él es un fiel amigo y colaborador incansable de la comunidad hebrea de Cuba. A él se le debe, no voy a decir que el 100%, pero el 99% de lo que es la comunidad hebrea de Cuba se le debe a él, porque ha sido una persona muy consagrada a trabajar con la comunidad hebrea de Cuba. Él asiste, cada vez que hay necesidad, él está en Cuba. Asiste cuando hay que hacer un tribunal rabínico, en fin, cuando son actividades donde hace falta que esté un rabino, ahí está el rabino Shmuel Steinhendler. Esto obviamente es una actividad de Hanukkah, donde están encendiendo la vela, el rabino, junto con otros dos miembros de la comunidad. Y por acá, pues bueno, la celebración de Hanukkah que a continuación se hace. Está el Seder de Pesach. Acá tenemos a la presidenta de la Dvorin, al vicepresidente David Prinstein, y este señor, Eusebio Leal falleció hace un año, el historiador de la provincia de Habana, de la capital de Cuba, y un fiel amigo de la comunidad hebrea de Cuba. De hecho, como historiador y casi que el dueño de una forma metafórica, no es el dueño, por supuesto, de la provincia de La Habana, él ha ayudado mucho a la restauración y mantenimiento y conservación del cementerio de la comunidad hebrea de Cuba. O sea, es un señor al que se le agradece muchísimo también el trabajo, la ayuda que presta a la comunidad hebrea. Él no es judío, o al menos no se dice judío, pero el apellido materno de él es Spengler, o sea que hay grandes dudas de si era judío o no, porque nunca se identificó como tal. Pero bueno, la celebración de Purim, acá tenemos a una reinecita Esther. Aquí se hacen varias elecciones de reina Esther, porque de acuerdo a la edad se hacen 2 o 3 grupos y a veces hasta 4, de acuerdo a las edades, para seleccionar la reina Esther. Por acá está un grupo de mujeres haciendo las orejitas de Amán. Siempre la agrupación femenina se reúne para preparar todo este tipo de cosas. Eso también es en el patronato, en un salón grande que hay donde se hacen muchas actividades. Y bueno, ahí se acomodan las cosas para hacer los preparativos y luego se lleva a la cocina a hornear. Otras celebraciones y conmemoraciones. Bueno, pues se celebran todas. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Kristallnacht, Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron, todas las festividades que celebran el calendario judío se celebran y se conmemoran en Cuba, absolutamente todas. Los servicios religiosos, ahí están viendo el Aron HaKodesh, en las 2 fotografías, las Torot, hay varias Torot ahí como ustedes pueden ver.
Todas las Torot han sido donadas. La comunidad hebrea de Cuba vive de las donaciones. La mayoría de las cosas que existen han sido donadas. Por acá está la Bimá, y esto que ven por acá, el Neptamid, fue recientemente donado también. En la fotografía no se alcanza a ver bien, pero está precioso. Es un Neptamid hecho a mano, que está muy lindo y fue también donado hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Y esto que ustedes ven acá es el grupo de jóvenes que normalmente cuando se hace el servicio religioso, el de Kabbalat Shabbat, el de Shaharit de Shabbat, pues cuando se termina, todos los jóvenes, todos los niños suben a la Bimá y cantan juntos el Aleinu y cantan juntos el Adon Olam. O sea que esa fotografía es de un momento de esos. También, por supuesto, se hace el Abdalá y luego se termina con bailes. Claro, la Abdalá tiene una característica, digamos, un poco peculiar y diferente. La Abdalá no se hace todas las semanas, porque la Abdalá implica una inversión, un costo que la comunidad hebrea de Cuba no puede hacer cada semana, empezando porque hay que transportar a todos los participantes en la Abdalá, hay que llevarlos hasta sus casas, para lo cual se alquilan unos buses y se distribuyen a cada uno a sus casas. Eso implica, como decía al principio, un gasto bastante grande y solamente se hace cuando viene un grupo que no sé si pueden distinguir que ahí hay, de la parte de atrás, estos son extranjeros que forman un grupo, una mission de los Estados Unidos, que son las que más visitan a Cuba. Ellos hacen el aporte económico para entonces poder celebrar la Abdalá. Se celebra con ellos la Abdalá y después normalmente se termina bailando todo el mundo junto. Es algo bien agradable que se hace cuando se lleva a cabo una Abdalá. Pero bueno, como les decía, no se puede hacer cada semana, se hace solamente cuando hay posibilidades económicas. Está la escuelita, que le decimos así, que es el Mahón Albert Einstein. Por acá está, porque en Cuba no hay ninguna escuela que no sea las escuelas normales del Estado, no hay ninguna escuela privada, por lo tanto tampoco hay una escuela judía. Y entonces lo que hay es una escuela dominical, que es el Mahón Albert Einstein. Esta señora que está aquí, la señora Hela Eskenazi, que es la directora del Mahón. Esta, Patricia Motola, que es una de las Morot, David Prinstein, el vicepresidente de la comunidad. Por acá está un grupo, una quitá, y por aquí está todo el grupo de los Morim del Mahón, junto con Adela y junto con David. Eso fue al finalizar un curso, todos los Morim están puestos ahí con sus correspondientes diplomas de finalización de un curso escolar. Otras actividades que se realizan. Anualmente se realiza un certamen literario en coordinación con el CDI, el Centro Deportivo Israelita de México. Certamen literario en el cual Cuba participa hace más de 10 años, con realmente artículos muy interesantes que ha publicado, poesías, etc. Se hacen reuniones periódicas de la agrupación femenina. Por acá hay un grupo de mujeres pertenecientes a la agrupación femenina. Se hacen actividades con los trabajadores de la salud, los que conforman el grupo Hadassah. O sea, los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, todo personal que trabaja en la salud, se reúnen cada cierto tiempo y, bueno, comparten, intercambian experiencias, actividades, etc. No sé, yo he participado en alguna que otra como invitada, pero no tengo el control exacto de lo que hacen porque no soy del ramo de la salud. Se hacen excursiones, tales como Mahanot, centros de recreación. Aquí hay una excursión a la playa, aquí hay una piscina. Está el grupo Kesher y la farmacia comunitaria. El grupo Kesher es un grupo que también, a partir de las donaciones que se reciben, ayuda a las personas muy mayores que tienen problemas de enfermedad, o sea, personas que tienen jubilaciones muy pequeñas, que tienen más dificultades, se les ayuda, se les hace una donación mensual
Y está también la farmacia comunitaria, que también tiene medicamentos que son distribuidos a toda la comunidad. Todas estas cosas, las que se distribuyen, llegan a la comunidad a partir de las donaciones. A partir de las donaciones. Y el JDC, el Joint Distribution Committee, que ayuda muchísimo a la comunidad hebrea de Cuba. Está el Senior Center, que es un centro que reúne a las personas adultas mayores de lunes a jueves, que también esto es financiado. Y en este caso Stanley Falkenstein, uno de los que financian y se ocupa del grupo de la CEDACA, por la Logia Hebrea Ibrit, también es el encargado de mantener el Senior Center, o sea, como que es responsable de eso. Se hacen bodas, todo tipo de celebraciones, y por supuesto, cuando se hacen este tipo de celebraciones como las bodas, están los rabinos. En el caso particularmente, el rabino Shmuel Steinhendler. Tenemos también un shohet, que está aquí, Jacob Berezniak, que se hizo shohet en cursos que pasó en Israel. Ahí lo tenemos también. Y bueno, por acá también actividades de elaboración de jalot, que son actividades comunitarias que se hacen. Hay un grupo de Hebra Kadisha también. Está el Keren Kayemet, el Museo de la Shoah. En el Centro Hebreo Sefaradí hay un pequeño museo de la Shoah, que realmente está también muy, muy bonito. Se ha participado también en Marcha por la Vida. Se han hecho procesos de conversión a judaísmo, organizaciones de grupos etarios, la Organización Juvenil Maccabí, el Grupo Gesher, el Grupo Sinjá, de acuerdo con las edades, y bueno, la agrupación femenina, que como les mostré ahorita, ay, perdón, me fui de ahí, pero bueno, que les mostré hace un momentico, que también funciona. Entonces, la directiva de la Comunidad Hebrea de Cuba fundamentalmente está formada por estos dos personajes, que son personas extremadamente dedicadas a mantener la comunidad. Y ahora, en estos tiempos de pandemia, el trabajo que se ha hecho con la comunidad hebrea a partir de la ayuda que brinda el JDC ha sido un trabajo realmente muy, muy meritorio. Se distribuyen alimentos, lo que va llegando, se distribuyen medicamentos, se les lleva a las casas para que la gente no salga, porque el problema de la transportación en Cuba es pésimo. Y entonces ellos se dedican a tratar de ayudar a todas y cada una de las familias en Cuba. Normalmente eso se hace con las más necesitadas, pero en estos momentos de pandemia y donde además la situación económica está peor que en condiciones normales, el trabajo que están haciendo ellos dos, junto con Samuel Sagobalov, no puedo dejar de mencionarlo, el presidente de la logia B'nai Brit, realmente es un trabajo, como dicen los cubanos, de quitarse el sombrero. Muy, muy bueno. Adela es una señora que no hay un detalle de la comunidad hebrea de Cuba que Adela no sepa. No hay una familia judía en Cuba que Adela no conozca su historia. Es una enciclopedia andante. Realmente todo el mundo le ha dicho que ella tiene que escribir todo lo que sepa para el día que no esté, porque sabe tanto que el día que se vaya a ir con muchos conocimientos de la comunidad. Mucho, mucho, mucho. Muy dedicada a la comunidad. Yo la quiero y la admiro muchísimo, realmente. David también, porque realmente creo que todas esas caras le han salido trabajando para la comunidad. Y bueno, voy a mencionar a don José Miller. José Miller falleció hace como 7 años, quizás un poco más, no exactamente, soy muy mala para la fecha. Pero José Miller fue durante muchos años el presidente de la Comunidad Hebrea de Cuba y fue él que revivió la comunidad hebrea de Cuba. Cuando en los años 90, no, en los años 90 no, en el año 90-91, se volvieron a reabrir las religiones en Cuba, inmediatamente José Miller, que era una persona que se metía por donde quiera, se entrevistó con la alta dirección del país y pidió la reapertura de la comunidad, o sea, empezó a pedir las instalaciones de la sinagoga que les mostré al principio, y logró que se las dieran, logró que le dieran esa parte
pero logró algo y se dedicó todo el tiempo a revivir la comunidad hebrea de Cuba, buscar los contactos. A la primera persona que llamó fue precisamente Adela Dworin, y entre ellos dos se pusieron en contacto con organizaciones internacionales judías, en este caso con Bnei Brit, en este caso con el JDC, con la ORT, con todas las organizaciones que pudieron, y entre todos lograron revivir la comunidad hebrea de Cuba, inclusive de la parte material, física, como lograr sus instalaciones, porque ese patronato estaba en ruinas, porque estuvo desde el año 60 aproximadamente cerrado hasta el año 90. Se pueden imaginar que en 30 años el deterioro que tenía era terrible. Y se logró, hasta hoy existe, por supuesto, gracias a Dios, y gracias a Miller y Adela y a todos los que ayudaron, a que exista una sinagoga, que bueno, no sé si alguno de los que está ahí ha visitado Cuba, pero realmente una sinagoga muy linda y con mucho valor de todo tipo. Algunos visitantes. Bueno, por acá tenemos al señor Eusebio Leal, que hablé de él hace un ratico cuando hablaba del Seder de Pesaj. Acá está Fidel Castro con José Miller, que en algún momento también visitó la comunidad hebrea de Cuba, y dice, ¿acaso lleva Fidel Castro un sidur en la mano? Sí. Esto que tiene Fidel Castro aquí es un sidur de los que se usaban antes, ya no se usan, para el Kabbalat Shabbat allá. O sea que él, curioso al fin, estuvo hojeándolo también. Por acá, alguien que ustedes deben conocer, Gabriel Ventasgal, que también ha estado en Cuba. Raúl Castro encendiendo una de las velas de Hanukkah. Por acá está Steven Spielberg, que estuvo también una vez en Cuba. Y bueno, yo tuve el placer, el honor de retratarme con él. Y casi terminando, una frase por acá de Elie Wiesel que dice que ninguna raza humana es superior, ninguna fe religiosa es inferior. Y quiero citar a José Martí, que es el héroe nacional de Cuba, que habló de tantas cosas, y entre tantas cosas que habló también de los judíos. Los judíos simplemente mercaderes, cuando no prestamistas, en los países donde se sienten malqueridos, fundan aquel seguro de la República, grandiosas escuelas de artes y oficios, más útiles y amables que el comercio, que el camarada de la noche. Eso fue publicado en La Nación, Buenos Aires, 21 de mayo de 1887, y también en el Periódico Liberal de México en el 1887, y se encuentra en el volumen 11 de las obras completas en los Estados Unidos, Escenas Norteamericanas, volumen 3. Muchas gracias por la atención y les pido un minuto más para que escuchen. Ida, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos. El rabino también está escuchándote, lo estoy viendo acá en la lista. Así que por ahí está. No lo he hecho, pero sí está por ahí. Ah, no, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo vi en la lista de la gente que estaba incluida. Qué bueno, pues, míralo por acá, el Rav Shmuel, sí. Aquí está, qué bueno, me alegro mucho. Bueno. Ya está otra persona conocida tuya. Ahí está el rabino saludando. Ah, Shmuel. Voy a tomar agua, con permiso. Bueno. Y aquí estoy. Ahora Shmuel me va a ayudar con las preguntas. Ok. Una pregunta ya. ¿Cuántos judíos actualmente hay en Cuba? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuántos sefardí? ¿Cuántos ashkenazí? ¿Quién pregunta? Bueno, aproximadamente en estos momentos no creo que haya mucho más de 1000, 1100 quizás en toda la isla. La distribución entre sefarditas y ashkenazí se la debo, porque no sé, simplemente no sé, quizás Shmuel sepa. No, la verdad que no hay posibilidad de hacer esa distinción hoy en día, porque se fue transformando mucho la comunidad. Y es imposible distinguir hoy en día esa división de Sfaradim y Ashkenazim. Es muy difícil, porque, por ejemplo, quien lidera los servicios religiosos en el Sefaradí es Samuel Sagobalov, que es Ashkenazí.
quien lidera los servicios religiosos en el patronato, que es el Ashkenazí, es Alberto Bear, que es sefardí. O sea que la mezcla que hay es tal que... No se sabe. Para mí, en lo personal, todos somos judíos. Así es. Es verdad. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, chocolate. Primero Usher y después Jaime Lerner. Está muteado, Usher. Están muteados. Ahí Ahora, sí. muy interesante la presentación, la verdad es que se la agradezco mucho porque no tenía mucho conocimiento de lo que pasaba con el judaísmo en Cuba. Y quería hacer un par de preguntas, 2 o 3 que me tienen un poquito intrigado. Uno Diga usted. es que se supone que los españoles llegaron primero a la isla, ¿no es cierto? Y yo creo que el porcentaje de judíos que llegó, tanto judíos reconocidos como lo que llamaban por ahí marranos, etcétera, fue un porcentaje muy importante. Entonces, yo creo que la población no indígena cubana debe haber tenido un componente judío muy marcado, muy, muy importante. La pregunta es, ¿qué grado de asimilación con el resto de la población cubana han tenido, si es que tienes algún dato de eso, de la No, población judía? no. Yo no tengo información de eso. Realmente yo no soy historiadora y no he hecho investigaciones de ese tipo. Y la verdad es que de eso no sé. Pero yo no creo que haya muchos. Ni siquiera creo, porque antes del 59, antes del 60, 59-60 fue la gran salida de muchos cubanos y especialmente de los judíos, que habían alrededor de 15.000 quizás en aquella época. Yo no recuerdo que hayan habido tampoco muchos con esas características. Más bien de la parte turca, de la parte de los sefarditas como tal, y de la Europa, de los que emigraron a muchos países de América, como por ejemplo a Chile. Pero no españoles como tal, yo no recuerdo, no tengo en mi mente, puede que sí. No estoy dando un dato fidedigno, ni mucho menos, pero no recuerdo mucho de ese origen. Lo que recuerdo más es la parte de la Europa occidental. Sí, perdón, Ida, no sé si mencionaste antes, pero estaba en silencio, no quería interrumpir. Te felicito además, qué lindo. Gracias. No sé si mencionaste a Rodrigo de Triana. No. Él llegó en las carabelas, bueno, cuando llegaron a las carabelas de Colón, el 12 de octubre famoso de 1492, el que gritó tierra a la vista, y que según los historiadores, y está documentado en el Museo del Historiador de la Ciudad en La Habana, se llamaba Rodrigo de Triana, que era un anús o marrano. Sí, ese sí lo mencioné, sí, al principio, en la primera, cuando hablé en la primera diapositiva. Sí, no, claro, por supuesto. Sí, me encanta que usted me ayude. No, está bien, no, al contrario. Perdón por la intervención. No, de ninguna manera. Pero también habría que agregar que la comunidad judía, hasta después de la revolución, se mantenían muy apegados a sus propios valores y como una comunidad pujante, tremendamente pujante en toda la isla. En La Habana, que seguro Ida debe haber mencionado, hasta antes de la revolución había 5 colegios y había 62 organizaciones judías. Sí, yo mencioné un solo colegio porque no puedo aceptar, no quería aceptar. Está bien, pero me refiero a que realmente, y no había prácticamente ningún proceso de asimilación, todo lo contrario. Eran judíos tremendamente orgullosos, muy sionistas, muy colaboradores y muy jugados por Israel, y en eso vale la pena aclarar que aún hasta el día de hoy, y eso Ida puede dar fe, hasta antes que salió y sigue siendo aún ahora durante los conflictos, son una comunidad pequeñita, como dice Ida, de 1.100 y fracción. Aún durante estos conflictos, la comunidad judía allí no se cayó cuando aparecieron comentarios en la televisión y demás, sino que hicieron presente por carta su protesta al gobierno, en un país donde las condiciones no son las de cualquier país libre y democrático, pero sí lo hicieron.
Exactamente. Muchas gracias, Shmuel. Usher, ¿terminaste? Sí, Ah. creo que son dos cositas más que Sí. no sé si a lo mejor al principio, que la primera parte me la perdí, lo habría dicho, pero dentro de las cosas importantes que una comunidad judía tiene que tener, veo yo dos cosas. Uno es, por supuesto, la educación judía, que aparentemente, bueno, colegio judío no hay un colegio hebreo ahí ahora, pero hay alguna actividad. Hay alguna actividad, los niños Claro, participan, claro. y algo que deben ser. Sí, yo Y lo otro mencioné en la escuela dominical, que es el Mahón Albert Einstein. Perfecto. Y lo otro que para mí es vital y fundamental es el tema del Brit Milá. El Brit Milá para los niños judíos se hace en Cuba. Claro que sí. Hay gente capacitada. No, Shmuel le va a contestar. Shmuel le va a contestar esa pregunta. primero la tasa de crecimiento vegetativa no es tan numerosa, con lo cual cuando realmente se va a producir un nacimiento, permite programar la venida de un Moel de alguno de los países vecinos, ya sea de Panamá, de Bahamas o de México. Y el Mahón, no sé si se mencionó, el Sí. Mahón este último año tenía 152 alumnos, en el que participan desde gente de la edad de ida hasta niños de edad de kinder. Yo no Y soy de la- las más viejas. No era más vieja, no era más vieja, era de las más jóvenes, Morot y Talmidá al mismo tiempo. Y lo maravilloso es, no tienen tampoco ningún sheliach. Son gente autogestada que se prepara y que se compromete. Y hoy en día, que lo que no sé si lo dijiste, porque vi que dijiste de los servicios religiosos, ustedes pueden sentarse a discutir con los que dirigen los servicios, los responsables principales, con qué entonación hay que leer la Megilá de Ijá el día de Tisha B'Av, o cómo se tiene que leer una alía de la Torá, de gente que empezó de cero en fonética, sin tener morim importados ni shlichim, sino teniendo las ganas de y el compromiso de. Y ese es el mayor orgullo que a todos nos puede dar. Hoy en día, solo para complementar, no cuentan, como Ida explicó, no cuentan ni siquiera hoy en día con la posibilidad de tener abiertas las instalaciones de ninguna institución porque no tienen dinero ni para pagar la luz ni para pagar el teléfono. Y lo único que tienen es, cuando reciben la ayuda, que ahora no está llegando por los bloqueos y demás, usan los celulares, el WhatsApp. Entonces, todos los viernes tenemos un Kabbalat Shabbat vía WhatsApp, en la que participa también Ida desde donde está y quien les habla también. Y ahí participan 60, 70 personas cada viernes usando sus propios recursos de datos para estar en un Shabbat. Y así llevamos 14 meses teniendo cada viernes Kabbalat Shabbat. Se han hecho se hace el ceder de pesa, se han hecho las celebraciones también por esa vía WhatsApp. Rosh Hashanah, Por WhatsApp. Shavuot, así es, Hanukkah, Purim, todas por WhatsApp. Jaime, por favor. Jaime Lerner. Y la tía. Ida, Sí, tremendamente interesante su presentación y nos gracias. ha dado la idea de que hay una comunidad viva y que hay cosas que funcionan como en todas partes. La pregunta mía es la siguiente. La relación de Cuba con Israel nunca ha sido de las mejores en estos 60 años, pero usted mencionó que hay muchachos que van a la Macabeada, etcétera. Entonces, mi consulta es, ¿se ha liberalizado un poco las restricciones para hacer aliá o están vetadas? No, O no. es... Les respondo. Las personas en Cuba pueden hacer alianza. O sea, el gobierno en eso no tiene ninguna, no ha puesto ninguna traba ni en lo absoluto. Se hace complicado porque no hay embajada de Israel. Y entonces hasta hace unos años atrás se estaba haciendo a través de la embajada de Canadá. Hubo, no sé, una situación y ahora se está haciendo a través de Rusia. Inclusive se viaja a Israel a través de Rusia.
porque no hay embajada y eso hace la situación más difícil. Pero el gobierno no se ha interpuesto en ese tipo de viajes. Los viajes de Marcha por la Vida, en el cual yo participé, lo de las macabiadas, todas las actividades que se hacen normalmente asisten desde Cuba sin no hay ninguna limitante por parte del gobierno. Eso yo no sé si es algo hasta cierto punto un poco contradictorio, porque como usted dice, no existen relaciones, inclusive en Naciones Unidas siempre quien vota a favor en contra de Cuba son Estados Unidos e Israel. Ahora las votaciones también que voté, uno de los países que votó en contra de Israel fue Cuba. O sea, no existen relaciones en lo absoluto. Y sin embargo, nunca, en Cuba no hay antisemitismo. O sea, eso es una cosa importante. No hay ninguna persecución. Puede ser que a mí me cae mal un judío y le digo 4 disparates, yo porque me cae mal. Pero no porque hay antisemitismo, ¿no? No lo hay. Y entonces eso quizás ha hecho que el gobierno no pone ningún obstáculo en eso. Realmente no lo hay. Realmente no lo hay. No, gracias a Por Dios. favor. Muchas gracias. No, por nada, mucho gusto. Ya, Bien. ya, ¿Sí? y después la Yoli. Dijiste Estea, que no, se corta, no se escucha. ¿Dijiste Estea? ¿Sí? No, sí. Gracias. Ida, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quedé muy sorprendida. Más que la historia misma, uno medianamente algo puede saber, pero el espíritu de la comunidad a mí me sorprendió profundamente. Me sorprendió la cantidad de actividades que pueden hacer. Todo se hace. La hermandad, el estar juntos y poder celebrar todos los hagim y poder compartir y ayudarse mutuamente me sorprende profundamente. Siendo tan poquitos, probablemente uno pensaría, bueno, entonces es más fácil, pero no, no es más fácil. No. Y como decía Shmuel, es increíble cómo se hace el Kabbalat Shabbat por el celular, por WhatsApp. O sea, es una cosa... No hay palabras para decirlo realmente. El rabino hace siempre el comentario de la parashá también. Claro, no se hace un servicio extenso, se trata de hacer un poco más reducido, pero se hace cada semana y desde que estamos en pandemia, cada celebración, Purim, Pesach, Hanukkah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, todo se ha ido haciendo en la medida de Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut. Todo se estás diciendo, a mí me impresiona tan positivamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Cuba hace un par de años atrás y estuvimos en un pequeño espacio comunitario en donde estaba probablemente, ¿cómo se llama? La presidenta. Y uno no pudo, había como un pequeño museo de fotos. La verdad es que Cola Cabot me impresiona profundamente, todo mi respeto como comunidad, y ojalá fuera un ejemplo para muchas comunidades, porque como decía el rabino Shmuel, no hay sheliach, no hay nada, pero ustedes son los propios shlichim, y eso es por conciencia del ser yehudí y el querer mantener su alma viva. Sí, realmente es así. Realmente es así, y eso, para mí, yo, bueno, me fui porque quiero estar con mis hijas, ¿no? Pero realmente a mí me ha dolido mucho irme de allí. Yoli. Bloqueada. Muteada. No quiere hablar. No quiere hablar, no. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Señora. Te quiero agradecer, realmente estoy, bueno, desde el principio que me dijiste que tu papá nació en Lodz como el mío, ya conmigo ya no quería más contigo. Pero no, aparte de ello que nos une, ¿no es cierto? De verdad, como han dicho algunos, estoy impresionada, no pensé que existía esta vida tan activa, comunitaria. Es realmente Cola Cabot para los judíos de Cuba, que puedan, siendo tan poquito,
cómo mantienen esa comunidad viva. Me recordé mucho cuando éramos más jóvenes que íbamos a Mendoza y veíamos una comunidad afiatada que iba a los bailes, al Estadio Israelita el día domingo, etcétera. Pero de Cuba no me lo imaginaba. De verdad, Cola Cabot para todos los judíos de Cuba. Y Cola Cabot al Rab Shmuel, que cómo les apoya. Y el hecho de entrar por un WhatsApp a los Kabbalat Shabbat, de verdad, y tener una asistencia de 60, 70 personas, realmente muy gratificada de haber escuchado esto. Sí, eso se organiza. Disculpa. No, dale. Se organiza y hay una de las morot de una quitá, es la que los centra. Y entonces ella recibe, por ejemplo, los jueves, ella recibe las grabaciones. Fantástico. Se le manda ya lo que o sea, una estrofa de Lejadodí, qué sé yo. Se le manda inclusive el encendido de las velas, con la bendición, la Leinum, la parashá que se la manda el rabino. Todo eso se le manda y ella entonces lo organiza y lo va poniendo y bueno, se mandan algunos comentarios que todos se escriben por el chat del WhatsApp. Fantástico, realmente Cola Cabot para ustedes. Así se hizo también Yom Ha'atzmaut ahora hace poco, Yom HaShoah, se pusieron algunos videitos muy cortos, pero siempre se mantiene vivo todas las actividades que se celebran, que se conmemoran en condiciones normales, se han ido manteniendo por WhatsApp. Fantástico. Hay una colaboración que el JDC está enviando que permite, porque, por ejemplo, yo ahora estoy conectada y tengo mi teléfono conectado, pero se paga una mensualidad y ya. Pero allá no, allá es una cuota de tantos megas, de tantos megabytes. Cuando los consumes se acabó y hay que volver a comprar. Y la gente Prepago se llama en Chile. Y la gente no está económicamente en condiciones de desviar un dinero para esos objetivos y no utilizarlo en su alimentación, ¿no? Y entonces el JDC está haciendo un trabajo de recarga de los teléfonos a las personas, no todos, pero a las personas que se conectan regularmente en este tipo de actividades, el JDC los está ayudando económicamente para que puedan recargar sus teléfonos. El JDC ha sido de una ayuda tremenda, nos ha estado enviando durante muchos años también personas que son las que han ido preparando el grupo de servicios religiosos junto con el rabino. Durante años han estado yendo por 2 años, por 3 años, matrimonios, parejas del JDC, muchos argentinos que han estado ayudando a formar a ese grupo de servicios religiosos hasta el día de hoy, que ya ellos no hacen servicios religiosos, lo hacen los propios grupos de servicios religiosos de la comunidad de la cual yo pertenecía también hasta que salí. Qué bien. Abraham, por favor. Quería Ida, solamente una pregunta, Tajles. Hablaste del proyecto Tzedakah y para que esto no quede en el limbo, en el aire, ¿qué deberíamos hacer y cómo debemos hacerlo para poder eventualmente generar como logia y a lo mejor como logias extendidas en Bnei Brit, como un proyecto que podríamos presentar perfectamente a Bnei Brit de Chile, con la unión de todas las logias, para poder contribuir con ese proyecto acá y hacerlo más amplio, tanto el nivel de la cuantía como el nivel de la cantidad, el P por Q, como dices tú. Te puedo mandar el correo de David Prinstein para que tú te pongas en contacto con él, para no estar yo de intermediaria, no es necesario. David Prinstein, vicepresidente, y el de Samuel Sagovalov, el presidente de la logia, para que con ellos te pongas de acuerdo. Eso se va a agradecer infinitamente. Yo desde allá lo agradezco. Solo la intención. Muchas gracias, Ida. No, gracias. Quedamos con el guante, querido hermano. Vamos a tener que ponernos el guante, así que ya estamos. Gracias, Ida. No, gracias. La verdad que cuando Abraham me dijo, Jaime, hagamos una invitación a Ida para que nos dé una charla, yo estaba esperando escuchar solamente lamentaciones.
¿no? La verdad, fue una sorpresa muy bonita a todos, escucharte a ti con esa alegría y estás contando lo que está pasando en Cuba. Y afortunadamente tú invitaste al Raf Samuel, te ayudó en algunas cosas Claro. la charla, así que le agradezco a los dos, por favor, lo que hicieron hoy día en nuestra logia. Vamos a estar muy agradecidos de usted. Las puertas de nuestra filial están abiertas a ambos para lo que necesiten. Y bueno, estamos muy contentos de haberte tenido nuevamente. Creo Muchas gracias. que la hermandad está muy feliz de haber hecho esta reunión contigo. Y yo les agradezco mucho también porque el hecho de que me permitan presentarles a Cuba, para mí realmente es muy grato, muy agradable. Bueno, es que yo me siento todavía parte de esa comunidad, creo que no me voy a poder despegar muy fácilmente. Ok, ya. Muchas gracias. Abraham. Muchas gracias a ustedes y gracias a Una David. última cosa, Ida. La B'nai B'rith de Chile tiene un programa estrella, que es el programa de becas para jóvenes judíos que requieren ayuda para poder tener sus estudios superiores en las universidades, que en Chile no son gratuitos, sino que son extremadamente caros. Es un programa espectacular. Y a nombre tuyo estamos haciendo una donación a ese programa de becas, agradeciéndote tu gentileza, y te mandaremos la copia del documento en cuanto la tengamos en nuestro poder, para que la tengas ahí como un humilde testimonio de nuestra gratitud. Me vas a hacer llorar. Por favor. Muchas gracias, Ida. Gracias a ustedes. Te mando el correo de Samuel Sagobalov y de David Prinstein. Mañana te lo estoy mandando. Y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Claro que sí. Nos vemos el lunes. El lunes hay 2 actividades de la valija. Ok. Bueno. Que estés bien. Gracias a ustedes. Gracias, Rabino Shmuel. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Se fue. Yo se lo agradezco también. Gracias al Rabino Shmuel y muchas gracias a ustedes también por permitirme presentarles a la comunidad hebrea de